Bueno, buenos días, bienvenidas a todos y a todas. Hemos estado haciendo un poco de tiempo, un poco por el intercambio de clases, pero yo creo que más o menos podemos empezar ya. Básicamente, esta sesión va a tener tres partes, una muy corta introducción mía, un poco para contextualizar la importancia del tema, sobre todo para los estudiantes de política europea que están aquí. Y luego, evidentemente, la presentación de Mauricio y la tercera parte, y aquí sí que me gustaría que fuerais actores activos, que realmente habrá una hora más o menos para plantear preguntas a Mauricio, que es una persona muy sabia, con una trayectoria vital muy importante y que realmente puede aportar mucho, ¿no? Y por tanto yo creo que os animaría primero a que no os pongáis tan lejos. Yo no sé si hay aquí un montón de sitios al principio y la interacción, la calidad de la interacción es mucho mayor de cerca que de lejos. Pero bueno, podéis hacer uso de vuestra libertad y si queréis estar lejos, no hay problema. Bueno, brevemente, básicamente esta sesión se enmarca dentro de las Annual Lectures que hacemos desde hace ya 10 años. Cumplimos el 10º aniversario en la Universidad Pompeu Fabra sobre temas europeos. Son financiadas básicamente por la Comisión Europea a través de la Cátedra de Gobernanza Europea y del BACES, ¿vale? Y bueno, como premio especial a este 10º aniversario hemos traído al señor Mauricio Wiesenthal, que creo que es una persona un poco, es un insider y al mismo tiempo un outsider de la academia, ¿no? Yo creo que nos va a ayudar a ver cosas, una perspectiva macro que habitualmente en las discusiones y deliberaciones que tenemos en clase no se ven, ¿no? Y la perspectiva macro hay que tenerla muy en cuenta al mismo tiempo que la micro, ¿vale? Básicamente el tema, bueno, es el espíritu europeo en las ideas y en la cultura, el legado de Europa. Yo creo que es un temazo, un tema muy amplio que realmente vamos a abordar de un modo importante, yo creo, en el día de hoy. Y aquí me gustaría decir algunas cosas, ¿no? Y un poco para contextualizar con lo que estamos haciendo en las clases, que es, yo diría que la única idea razonable que ha concebido Europa en los últimos 150 años ha sido el proceso de integración, ¿vale? Yo creo que en esto hay unanimidad por parte de los europeos. Y en este sentido, bueno, a partir del año 57 sí que ha habido un proceso de integración política, económica, sociológica, etcétera, pero no se habla o no se tiene muy en cuenta un poco lo que hay detrás de eso, ¿no? Que es una especie de lo que Mauricio llama el espíritu europeo, que es un espíritu ciertamente que está ahí latente y que realmente es importante yo diría, para completar ese proceso de integración, ¿no? Hay un escritor romano, Catarescu, no sé si lo conocéis, que dice que Europa tiene la forma de su cráneo, ¿no? De nuestro cráneo, de todos los europeos, en el sentido de que, él lo explicaba en el sentido de que hemos sido moldeados por conceptos, por paisajes, un poco por ese espíritu europeo, por la historia europea, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de que esto es así, pero esto es así, ¿no? Y de alguna forma, y esto enlazándolo con algunas ideas de Stefan Zweig, que ya hablaba hace 100 años del espíritu europeo, ese espíritu que está latente, ¿no? Que todavía no ha acabado, incluso yo diría 100 años después, esto lo decía Stefan Zweig en los años 30 del siglo pasado, pero todavía no ha acabado de converger, ¿no? No ha acabado de converger de un modo, vamos a decir, sustantivo, que ayude de alguna forma a dar forma, bueno, a lo que somos y a lo que hacemos, ¿no? Desde el punto de vista histórico. Entonces, yo diría aquí que, bueno, el espíritu europeo existe, sin dudas, está en un estado latente, como decimos, pero claramente yo creo que los únicos actores que pueden, de alguna manera, impulsar ese espíritu no son los políticos, desafortunadamente no lo hacen, son los pensadores, son los artistas, son los filósofos, y es gente que realmente, bueno, prácticamente practica ese espíritu europeo, ¿no? No es tanto un concepto de una perspectiva teórica, sino de una perspectiva más práctica, y por supuesto son los que pueden impulsar esa fuerza dinámica, ¿no? Que está latente ahí y que evidentemente yo diría que hoy día hay pocas excepciones en el nivel de pensadores que realmente encarnan bien ese tipo de espíritu, ¿no? Por eso Mauricio está también hoy aquí por nosotros, porque yo creo que en el nivel local y nacional claramente es posiblemente el escritor o el pensador que mejor encarna ese espíritu, ¿no?
un poco la idea del espíritu europeo es importante para reconstruir la política, ¿no? La política que hoy día se hace en Europa a partir de este espíritu europeo y de un espíritu de integración y de unión de naturaleza abierta, ¿no? Y aquí, y de nuevo me retrotraigo a los argumentos que utilizaba Stefan Zweig ya hace 100 años, en el que básicamente decía que la desunión, el nacionalismo y esto de mirarnos el ombligo solamente conducía a la decadencia y a sacar esas pulsiones de destrucción, ¿no?, que también se perciben latentes hoy día en Europa. Por tanto, el antídoto que Zweig planteaba, y es muy interesante, es promover una cultura histórica europea en contra de las historias nacionales, que en el fondo él argumentaba que son historias nacionalistas, que hablan de lo que quieren hablar, básicamente de guerras, de conquistas, de victorias, y que de alguna forma lo que hace es que se tenga una visión de la historia europea que sugiere que la guerra y no la paz es la norma, ¿no? Zweig básicamente apelaba a la historia cultural que rastrearía el proceso de la civilización europea y que nos enseñaría los daños que una nación, y que no enseñaría los daños que una nación ha podido hacer a otra nación, sino los beneficios que cada país ha recibido de los demás países, ¿no? Y claramente los principales drivers o héroes de esta historia han de ser los escritores, los artistas y los pensadores, ¿no? No me voy a enrollar más, para eso hemos traído un poco a Mauricio Wiesenthal, un poco es una persona que encarga esa idea de Morin sobre la política de la civilización europea en relación a la educación, las artes y las ciencias. Y, como decía antes, Mauricio Wiesenthal creo que es la persona que mejor encarna, o de las que mejor encarna ese espíritu, no solamente yo diría a nivel nacional, sino a nivel europeo, ¿no?, en este momento. Y, bueno, decir que es una persona nacida en Barcelona, aunque él se considera un ciudadano del mundo, en 1943, ha viajado, ha vivido en muchos sitios, por tanto es originariamente de Barcelona, pero es un ciudadano del mundo, vamos a decirlo así. Y las obras, no sé si habéis tenido la oportunidad de conocer sus obras, son pequeños diamantes. Bueno, tiene muchas obras, tiene más de 100 obras en el que practica básicamente todo tipo de géneros, desde la narrativa, el pensamiento, la crítica literaria, por supuesto los libros de viajes, etcétera. Los sabe integrar de un modo poliédrico, como yo diría pocos escritores, y debajo de, bueno, un poco de esas formas, pues late un poco lo que nos va a dar hoy, que es espíritu aventurero, ese espíritu europeo que, bueno, que ha ayudado a crear posiblemente esos tesoros que no somos conscientes y que disfrutamos, ¿no?, como es las democracias parlamentarias, como es el humanismo liberal, o como son también los derechos humanos, las libertades individuales, algo que damos por asumido, pero que no tenemos que dar asumido, porque, y menos en la situación actual, porque claramente muchas de ellas están en acecho, ¿no? Por tanto, aquí resaltar básicamente dos obras importantes bueno, tiene muchas, pero me gustaría resaltar la trilogía europea, formado por 3 libros maravillosos, con títulos maravillosos: el libro de Requiems, el esnovismo de las golondrinas y Luz de vísperas, con 3 títulos también muy sugerentes. Y lo que yo he bautizado la tetralogía humanista, que es el concierto para libertinos, sonata humanista, apasionata y suite romántica. Esta ha sido una invención mía, pero claramente en estas 4 obras sí que se revelan muchos de los tesoros ocultos que existen en la cultura europea, ¿no? Y por tanto son altamente disfrutables y uno puede aprender mucho de ellos. Puedo decir muchas más cosas, tiene un currículum muy extenso. Yo creo que lo importante es lo que nos puedas decir, Mauricio, y por supuesto agradecer en nombre de la universidad el haber aceptado la invitación. Y ahora, bueno, vamos a decir que tienes una hora, ¿vale?, para hacer tu presentación. Gràcies a tothom, bon dia. Tu me vigiles una mica para mantener el horario y el ritmo. Gracias a todos por asistir hoy, por estar aquí. Para mí podéis comprender que a mis años es realmente agradable estar rodeado de vosotros, porque algo queda siempre del público que llega al escenario, y si me llega vuestra ganas de aprender, vuestra curiosidad, vuestro ánimo, vuestro horizonte, ya veis todo lo que me enriquezco yo solamente diciéndoos unas palabras. De todas maneras, cuando decíamos que os habéis ocupado en los sitios que cada uno le gustaba, veo que hay unos carteles verdes que son salidas, estos exits, estas salidas de emergencia,
son también salidas en caso de Mauricio Wiesenthal. O sea que saben ustedes que ahí tienen la salvación si yo me hago pesado. Comienzo, esta idea de hablar del espíritu europeo forma parte de mi educación, de mi origen. Soy mezcla de origen alemán por parte de padre, hay también escandinavos, también hay algo de sangre eslava, por parte de madre sangre española. He nacido en Barcelona, soy catalán de nacimiento, por lo tanto, todas esas mezclas son las que han conformado mi pensamiento. Me siento muy a gusto precisamente de que el destino, la suerte, el azar, no tengo ningún mérito en eso, como comprenderán, me hicieran nacer en Barcelona, porque para mí Cataluña sigue siendo y fundamentalmente ha sido siempre lo que fue. Las raíces tienen importancia en todos los seres vivos, y en Cataluña el origen es una marca, el origen es una frontera, y ahí está buena parte de nuestra historia siempre haciendo ese papel que explica por qué se dieron, aparte de tantos movimientos innovadores, de tantos movimientos de transición entre la Europa central y la Europa nórdica y el mundo mediterráneo, entre tantos movimientos de transición y de horizonte con el mundo mediterráneo al que pertenecemos por situación geográfica, se dio siempre esa capacidad de traducción. Los mejores traductores, el mundo editorial os lo puede decir, cualquiera que conozca bien el mundo intelectual y de la cultura, se encuentran enseguida nombres de traductores, personas, he conocido tantos, personas sencillas, sacrificadas, modestas, que hicieron la traducción de 20.000 idiomas al catalán o al español. Eso para mí, como comprenderán, puesto que no soy más que también un fluyente traductor de las culturas que fueron llegando a mí y que las quiero transmitir hoy a vosotros con la misma sencillez, si puedo, con que la recibí de mis maestros. Le llamo espíritu porque tengo mucho miedo, me eduqué, entre otros lugares, me eduqué en Suiza, estudié en la Villa Saint-Jean, en los marianistas cuando era adolescente, estudié también en Cádiz, ya, siempre que yo les diga algo son 20 sitios más, pero en Suiza la recuerdo bien, ahora en Fribourg, donde había estudiado Saint-Exupéry, en el mismo aula donde había estudiado 50 años antes de que yo llegase allí, el autor del Principito. Aquel mundo me dio a mí muchos horizontes, ya ven, también la vida suya fue una vida bastante asendereada, bastante movida y bastante aventurera hasta su final incluso. Pero he dicho la palabra espíritu porque en general en todo el mundo, la Fribourg Suiza es francófona, en todo el mundo de lengua francesa, pero en alemán también, o sea, en Hegel y todo Geist, la palabra espíritu se utilizó con un sentido para mi modo muy interesante, más que la palabra inteligencia, más que la palabra razón, más que la palabra genio. Yo recuerdo en el colegio en España, me decía cuando tenía que hacer trabajos, el genio de Cervantes, el genio de Lope de Vega, el genio de Maragall, lo que ustedes quieran. Y a mí la palabra genio me daba miedo porque en mi época también había mucho que se le hacía pasar por genio. Y para hacerse pasar por genio lo primero que hacían era hacer el extravagante y vestirse de alguna cosa rara, para querer distinguirse sencillamente por el atuendo o cualquier extravagancia que hacían o cualquier brutalidad o butad que decían en una reunión y el día siguiente decían es que es un genio, por eso he dicho esa burrada. Bueno, me gusta más la palabra espíritu, que quiere decir, para que sepan qué hablo cuando digo la palabra espíritu, no estoy hablando de ningún fantasma, de ninguna cosa, no tengo una bola aquí para adivinar el porvenir a nadie, solamente con la palabra espíritu quiero decir aquello que tenemos todos en nuestra personalidad humanista y humana, que une no solamente la razón, no solo el cálculo, no solo ciertas virtudes de la inteligencia que nos permiten progresar racionalmente en la ciencia, en la crítica, porque espíritu crítico también vale como espíritu, pero también la intuición, el sentido de la humanidad, de la piedad, de la compasión, de la fe, de la ignorancia, de la humildad ante la ignorancia, del deseo de aprender. Todo eso lo englobo en la idea de lo que es el espíritu humano. Todo lo que un ser humano se te presenta, más o menos inteligente, genio a tu apariencia o no genio, el tiempo futuro lo dirá. Los rusos, he vivido también algún tiempo en Rusia, tienen una figura maravillosa que Dostoyevsky os la daría, forma parte de la cultura europea, en este caso de la Rusia más cercana, del mundo eslavo más comunicado con Europa, y tiene la figura del idiota, el príncipe Mishkin.
el príncipe Mishkin, el idiota, todavía en Rusia cuando uno va por los caminos, yo todavía cuando era joven, la figura de aquel que parece como más apocado, que incluso, fijaos, en el mundo hispánico tradicional, en la literatura picaresca, a mí me ofendía cuando era estudiante que se mofase un pícaro que era como un golfillo, que bueno, tendría sus gracias, pero se mofase de un ciego, o se mofase de alguien, un ser humano que estaba más apocado y tuviese como una libertad de corso, de tirar piedras, del bullying, del acoso. A mí eso me ha repugnado desde que era estudiante, desde que era niño. Y por eso me gustaba cuando veía en Rusia la imagen de que el ruso todavía pensaba que en aquel que llamaban idiota, a veces callado, un mendigo que pedía por compasión en un camino, en la puerta de una iglesia, había una sabiduría extraña en su mirada, una sabiduría de los caminos, una sabiduría del aprendizaje de la vida de una forma dura, no celebrada, no aplaudida, pero interna, profunda y sabia. Esa era la figura del idiot, el príncipe Mishkin de Dostoyevsky, que al final es el hombre que nosotros llamaríamos el hombre bueno o la mujer buena. Esa figura a veces denostada. Eso es el espíritu, algo que no se distingue tan fácil como el que va de genio o el que va de guapo o el que va de... Hablando de guapos, uno de mis amigos era Roger Moore, el santo, y cuando ahora Javier estaba leyéndome estas maravillas de mi currículum que él me atribuye, que la mitad son discutibles, pero es verdad que entonces pensaba que lástima que nos estamos así un poco en penumbra, para mí me deslumbran los focos, y lo que recuerdo de Roger Moore era la ironía que tenía, como él andaba por el mundo y todos lo celebraban porque era un hombre bien apuesto, y cuando decían las películas aquellos soy Bond, James Bond, y la manera que movía una ceja, que uno se daba cuenta que se estaba riendo de él y de James Bond. Pues esa figura de la ironía también me vale en esto que os estoy diciendo, que el espíritu está por encima de muchas componendas, de muchas teorías que se han hecho, de mucha propaganda, de mucha pantomima y de mucha fachenda. El espíritu es algo más interno y tenemos que estar dispuestos a reconocerlos en nuestros maestros, en nuestros compañeros, en nuestros padres, en la gente que nos rodea y en cualquiera que encontremos en el camino. Por lo tanto, hablo de espíritu, no de genio. Las relaciones que a mí me pedían era, en vez del genio de Cervantes, me preguntaban el espíritu de Balzac, el espíritu de Cervantes, el espíritu de Descartes, el espíritu de Einstein, el espíritu. Y esto es mucho más. Entra también el humor de Einstein, la lengua fuera. En el espíritu entra más que el genio, no solamente entra la teoría de la relatividad. Entonces, es verdad que en esa, para mí, algo que nos distinguió a los europeos fue la distinción del espíritu. Curiosamente, en la Biblia, en todos los textos religiosos, donde ya aparece la palabra espíritu dentro de la creación. Es curioso que en el Pazos del Creador uno se da cuenta que existe en el artista algo más que la pura inteligencia. La inteligencia está, la medida, el cálculo, el gusto, todo eso está cuando el artista está creando, pero cuando ustedes se imaginan a Miguel Ángel trabajando a sus 90 años en la Capilla Sixtina con la cabeza vuelta atrás, el dolor que significaba, subido en un andamio, con el techo encima, y lo ven todavía que para estar resistiendo eso en las condiciones que trabajaba movido por algo, es un ánimo, es una cosa que ustedes sienten cuando están contentos, o incluso cuando a veces no saben por qué están menos contentos, es algo que se mueve dentro, y con eso, vuelvo a repetir, no hablo de ningún fantasma, hablo de una mezcla de la inteligencia, el cuerpo, los riñones, el corazón, los latidos, el hambre. Todo eso forma a un ser humano. Eso es lo que quiero deciros, el espíritu, la totalidad humanista. En nuestra cultura, pronto tomamos los europeos desde de las antiguas civilizaciones helénicas, tomamos, y utilizo una palabra civilización que me interesa, puesto que
Cuando yo estudiaba en Inglaterra, mi maestro Toynbee, hay muchas versiones de la historia, que se dice la historia de Spengler, una historia basada en el poder más militar, diríamos, una historia más propia de las guerras mundiales, de los años que siguieron luego las versiones de San Agustín, que es una visión mística, la ciudad de Dios, o las versiones de Vico o de Nietzsche, que son como un eterno retorno, que la historia es un eterno retorno. Se han escrito libros muy interesantes porque la gente intenta interpretar si existe un destino, un sentido de la historia, un espíritu que mueve la historia y que nos afecta. Pero fundamentalmente, en todas esas versiones a mí me gustaba la de mi maestro Toynbee, fabuloso profesor de historia, tiene todo el estudio de la historia suyo, son muchos volúmenes interesantísimos, porque era un hombre capaz de mezclaros la historia griega con el mundo del Renacimiento, con las historias de Florida, con el puerto de Cartagena de Indias. Era un hombre universal. Y recuerdo que decía siempre, la cultura no nació en el paraíso. El paraíso suele hacer, y el bienestar, la comodidad. Y ahora estoy diciendo palabras muy modernas y que hoy día se buscan continuamente. Afortunadamente la técnica nos las propone. La comodidad es la negación del progreso. El progreso, otra palabra discutible, que yo he vivido con escándalo, una idea en que el progreso, como se entendía siempre en la historia, dependía de la voluntad, del ánimo, de la creación, del trabajo. Por eso eran sagrados los partidos que predicaban el trabajo y por lo tanto la justicia laboral, la justicia social, el trabajo, el esfuerzo, la inteligencia, la investigación, la exploración, la cooperación de los seres humanos haciendo una labor, la siembra, en otras palabras, era el símbolo de la actividad humana que nos llevaba del cultivo, a la cultura y de la cultura al culto. Todas palabras esas que tienen la misma raíz venían de la siembra. Lo importante era sembrar. Curiosamente, esa es la palabra que nos dio, que decía Toynbee, que permitía interpretar la historia y el progreso como una evolución ante un reto. Hay unos pueblos, unos momentos históricos y unos seres que dan respuesta. Reto, respuesta. Si yo os propongo un acertijo, os propongo una idea, os propongo un conflicto, os despierto unas ganas de llevarme la contradicción, de hacerme la contradicción de lo que digo, ustedes sienten el ánimo cuando están vivos y están en forma de decir respondo. Reto, respuesta. En el deporte, en todo. Toda la historia de la humanidad hacia la salud, nuestra evolución humana, desde seres que íbamos a cuatro patas, desde seres que competíamos con otros animales, incluso más fuertes, fue ponernos en pie en la sabana, momento tremendo de ponerse en pie. El animal, el primate, y al ponerse en pie desarrolla una visión que le permite en la sabana tener una visión más lejana en el horizonte para defenderse de los predadores, no está evidentemente oculto por la maleza. Al ponerse en pie desarrollamos la visión frontal en vez de la visión lateral de los animales. Al ponernos en pie liberamos nuestro cerebro para que tome más dimensión. Al ponernos en pie liberamos la fonación y en vez de gruñir o tener sonidos simples como tienen los animales que van a cuatro patas, desarrollamos la riqueza de la articulación que nos lleva origen a la palabra y a las lenguas y a comunicarnos de formas diferentes. Todo eso lo vamos haciendo respondiendo a un reto, el peligro, la necesidad de supervivencia. Hace pocos años yo veía en un estado de estupor enorme, de perplejidad, que salían en la televisión, en los periódicos, como una ruina mundial. Dios mío, que lo digo con todo el respeto a la gente que perdió la vida y que seguimos perdiendo la vida, cuando hay peligros, cuando hay, en este caso, fue la pandemia. Y oía de vez en cuando alguien que decía, ¿cómo es posible que en el siglo XXI haya una pandemia? Seguirá habiendo en el 22 y en el 23 y en el 25. Y hemos hecho una evolución a través de, fíjense, estamos en la ciudad de Barcelona, encerrados en unas murallas que estaban ahí a la altura de la Porta Ferrissa, de la Boquería, de la Plaza de Cataluña, y encerrados entre el mar y esto. Los barcos que llegaban traían epidemias.
el cólera, toda la población diezmada, y hemos evolucionado dando respuestas, creando anticuerpos, haciendo progresar la medicina, haciendo progresar las defensas, rompiendo las murallas para crear el ensanche. El ensanche es el fruto de la necesidad, es una respuesta a un reto de vivir amurallados contra el mar. Entonces todo es una respuesta. Esto, cuando habla jóvenes, para mí es una cosa que quiero proclamar con todo mi ánimo, con todo mi corazón. No se dejen derrotar antes de dar sus respuestas. Respuestas ante todo, respuestas de libertad, respuestas de espíritu, respuestas humanas. Usted me está proponiendo este encierro, yo respondo cogiendo y haciendo uso de mi libertad. Lucho por mi libertad, libertad que viene de liber, que era el árbol, de liber viene el libro, liber es la savia, el liber es lo que da, el liber llamaban al dios Dionisos los griegos, porque era el dios de la libertad, de la fiesta, de la danza, pero esa libertad que crea también un orden, una disciplina para que se convierte en civilización. La libertad sometida a unas leyes, a unos reglamentos, para poder crear la civis, la ciudad, la civilización, el contrato social, las formas de entenderse. Luego la universidad. Cuando yo era todavía profesor, y recuerdo me extrañaba cuando llegaba a dar mis clases en Estados Unidos, porque siempre se hablaba del campus, del campo, o de yards, y yo todavía pertenecía, mi padre catedrático, mi abuelo catedrático, mi bisabuelo catedrático, mi familia son catedráticos, diplomáticos o médicos. Y entonces pensaba en esto y pensaba cuando yo comencé en mi primera cátedra, y recuerdo era muy jovencito, tenía 24 años, Historia de la Cultura, y recuerdo había acabado mis oposiciones, llegaba allí con toda mi satisfacción, veía en los antepasados míos, en los cuadros, con la muceta, con la medalla, con el birrete, y me sentía miembro de aquel mundo que llamábamos todavía el claustro de profesores. Y pienso el claustro, la Edad Media, nuestros estudios universitarios, el trivium, el quadrivium, eso era Europa. El estudio era algo que no solamente estaba a la intemperie, en la extensión, en el campus, estaba también en el interior, en la biblioteca, en el orden, en las formas del claustro ordenadas. Pasen ustedes por nuestros edificios románicos, góticos, y figúrense lo que tienen para nosotros ya como europeos de enseñanza. Es nuestro estilo, fue lo que nos dio comienzo a nuestra idea del pensar, a nuestra idea de comunicarnos con el espíritu, a nuestra idea de formar comunidad, que en el claustro. Pues todas esas ideas, cuando yo iba a las clases todavía, igual que me he visto ahora, sí iba vestido. Ya entonces en Estados Unidos los profesores se sentaban en el suelo para caer simpáticos a los alumnos. Yo hoy día sí que pido excusas porque por el micrófono, además, estoy hablando sentados. He tenido costumbre, como me emociono, como lo hicieron mi padre y mis antepasados, de estar siempre de pie delante de mis alumnos, por respeto. Pero es verdad que hoy me siento, soy mayor también, y por estar cerca del micrófono y llegar hasta ustedes, también antes presumía de tener voz y cantar, y llegaba hasta el fondo sin necesidad del micrófono. Les decía esto porque entonces en aquellas clases yo me había hecho ya, supongo que me miraban con curiosidad, como si viniese de un museo arcaico, como profesor que venía de Europa en aquel tiempo, en Estados Unidos, y iba siempre vestido con un sombrero que llevaba mi abuelo, que era un Homburg, como Eduardo VII de Inglaterra, muy armado de forma. Ellos iban con sus gorras de los New Yorkers, yo como no tengo nada que ver con los New Yorkers y con mi abuelo, iba con mi sombrero, me da igual, mi pañuelo en el bolsillo, como vengo ahora, no he cambiado nunca de atuendo porque no tengo tanta necesidad de ir cambiando. Y recuerdo que llegaba, pero al final, como veía que los muchachos me habían atendido ya con simpatía y me tenían como un personaje pintoresco, que no tenía que hacer otras extravagancias más que ser yo mismo. Y en la última clase, el día que me despedí, ¿sabe? Samuel Goldwyn, el de la Metro Goldwyn Mayer, el productor de cine, en América se habla mucho de los Goldwynismos, son las frases que él decía, que es la típica frase que dicen los idiotas, entre comillas, pero que cuando le das la vuelta, o que dice el payés, que te parece que es una payesada muy, muy simple, y luego le das la vuelta y piensas, vaya lo que ha dicho el payés tú.
Vaya lo que dijo el abuelo que estaba allí, que parecía y ha soltado una... Un día iba yo con mis alumnas de los cursos de verano, recuerdo, esto era en Cádiz, iba buscando unas ruinas romanas que había perdido y le pregunto a un campesino que estaba allí, debía ser un peón caminero, arreglando una zanja en la carretera, iba con mis alumnas detrás, todas ellas muy vistosas, nórdicas, a él se ve que era andaluz y le gustaban aquellas nórdicas y me miraba en el coche diciendo qué suerte tiene, que va bien acompañado, y le digo, ¿sabe usted dónde hay unas ruinas romanas? Y oía mal el hombre, dice, unas rubias romanas y lleva usted las mejores, me decía. Digo, no, ruinas. Y me responde, ¿para qué busca usted ruinas si las ruinas vienen solas? Entonces, este tipo de godwinismo, Samuel Goldwyn tenía uno que a mí me gustaba mucho, que me parecía bueno para enseñar a mis alumnos en la camiseta. Me quité el sombrero, me quité el pañuelo, la chaqueta, fui con una camiseta y una inscripción que decía, frase de Goldwyn, no tires nada a la papelera sin sacar primero una fotocopia. Esta era mi idea de la vieja Europa. No tiremos nada a la papelera sin sacar una fotocopia. Ya veis que parece una estupidez para reírse un rato, pero a veces echamos de menos haber dejado una fotocopia de lo que tiramos a la papelera, porque ahí va el premio Nobel. Les he dicho eso porque la historia de Europa se fundamenta en tomar desde sus orígenes en Grecia, en Fenicia, en el Mediterráneo oriental, en tomar conciencia de una identidad que, por ejemplo, se basa en eso que he llamado la civilización, en crear la polis, en crear la ciudad. Ahora estamos en Grecia. Cuando en el siglo V a.C. hay una crisis económica, las colonias griegas dan diferentes soluciones. Corinto, seguimos dando las mismas prácticamente ante las crisis económicas y todo. Corinto toma la idea de crear colonias en diferentes lugares del Mediterráneo para con el comercio tener riqueza. Micenas toma la idea de crear una fuerte constitución militar para enfrentarse a los enemigos que puedan venir, invadir otras tierras y con el poderío militar, educados los jóvenes en el ejército y en la milicia, conquistar otras tierras. Y Atenas toma la idea de retirarse, encerrarse en sí misma, crear la polis y crear un mundo de cultura que da origen a la democracia incipiente, más o menos criticable, porque saben ustedes que no votaban los esclavos, que votaba solo una minoría, pero ya una democracia donde existía el voto, donde existía la opinión, donde existía la libertad. Y salía a partir de una institución que era el ágora, que era como el claustro que yo les he dicho. En el ágora estaban los edificios que eran la basílica, los edificios donde se impartía la ley, la justicia, estaba el mercado, allí se filosofaba, allí se vendía, se comerciaba y todo se hacía junto. Es lo que luego dio origen en nuestras culturas, interesante para la arquitectura, a una institución latina maravillosa que nosotros llamamos la Plaza Mayor. Busco a veces en mi querida Barcelona cuál es nuestra real Plaza Mayor. La busco a 2 pasos de donde nací, en la Gran Vía, en la Plaza de Cataluña, tan grande que pienso, pero ahora en la Plaza Mayor hemos construido el Corte Inglés y los bancos. Y pienso, ¿y dónde hay otras instituciones también de cultura? Busco entonces en la Universidad Central, busco y me voy a la plaza, entonces me voy a la Plaza Real, me gusta tanto con aquellas farolas de Gaudí, recuerdo instituciones antiguas que se han perdido, el glaciar con las pinturas de Grausala, el Museo de Ciencias Naturales de algunos de mis amigos que me llevaban de pequeño porque su padre era uno de Xavier Palaus, que tenía aquella institución, había un gorila disecado, un lagarto que se comía, como tenía muchas mariposas y todas cosas, se la comían que no se las comiesen los insectos, tenía un lagarto que andaba por allí, sacaba la lengua y cazaba los mosquitos y las cosas que hubiese en el aire. Pero aquello tenía un ambiente a la Plaza Real. Y recuerdo que se fue perdiendo, había todavía los mercados de filatélicos, porque enseguida la civis llama a la civis, al coleccionista, al que guarda las reliquias, a lo que intercambian recuerdos de la ciudad. Y la Plaza Real en algunos domingos, aquella institución todavía que pensaba mayor, ¿será realmente la Plaza Mayor de Barcelona? ¿Será nuestra catedral que se acabó tan tardíamente y que no tenía ni fachada y que quizás todavía nunca acabó de ser una plaza real? Y voy buscando cuál sería nuestra
nuestra Plaza Real, porque la Plaza Mayor, bueno, nuestra Plaza Mayor, porque la Plaza Mayor era la institución que exportamos luego a América en nuestras colonias, que evidentemente era un instrumento de civilización, que llevábamos la Plaza Mayor, que era el mercado, en Tenochtitlán, en México, Ciudad de México, la instalábamos en el mismo lugar donde los indígenas habían tenido su mercado, donde habían tenido su templo, y allí se construía, claro está, la catedral, que sepamos aquí quién ha llegado a la catedral, y poníamos nuestra fe, poníamos nuestra institución de justicia, el Palacio del Virrey, y toda la ciudad quedaba en torno, como la ciudad romana, en el Cardus y el Decumanus quedaba instituida en centro al corazón, que era el corazón civilizador. Y era claro para todos los habitantes dónde estaba el corazón de su ciudad, sus símbolos, sus dioses, sus símbolos realmente de identidad. Todo eso lo hemos ido perdiendo mucho y es curioso, sin embargo, que forma parte de nuestra identidad, porque puedo decirles que en América del Norte, cuando busco las plazas mayores, no existían como en la América Latina, donde los españoles sí que la llevaron, los portugueses también, no los olvidemos, y no existían porque los indígenas no entraban en el centro de la ciudad comercial. Había unas empalizadas y se comerciaba al otro lado de la empalizada. Los indígenas llegaban con sus productos, allí se salía a comprar y luego se iban a sus poblados. En la idea nuestra de la ciudad, en la idea nuestra de la urbe, a la griega, a la romana, los habitantes de la ciudad se comprometen en un pacto a vivir de acuerdo con lo que es su punto de encuentro, que es su plaza mayor, que es en el fondo su espíritu, donde colocan sus símbolos. Yo les he hablado de que se colocaba la catedral, es evidente, las figuras de nuestra fe eran fundamentales, pero si ustedes tienen otras que dicen, pero que estén también a la vista y compartibles y condivisibles para que formen parte de nuestra época, de nuestro espíritu, de algo que podamos comunicar. Porque un joven entendía el lenguaje de su tiempo y de su mundo, porque sus símbolos, sus dioses, conocía los nombres. A veces me extraña que cuando se propone una cancelación de la historia y de la memoria, cosa que me resulta tan terrible porque es una regresión, no es un progreso, me da mucho miedo que que ahora te llevan a un museo, te largan un discurso enorme sobre la Gioconda o el San Juan de Leonardo, sobre la Virgen de las Rocas, y uno se pregunta un día ¿y quién era San Juan? ¿Y por qué está ahí representado? Y no se dé cuenta que debajo del San Juan Leonardo había colocado un baco, porque están los símbolos del baco por allá alrededor. O sea, eso era nuestra cultura, interpretábamos los símbolos. Si yo decía la palabra Atenea, Atenea con su lechuza, con su símbolo, con su olivo, vayan ustedes al Ereteion en la Acrópolis de Atenas y verán lo que es la constitución de una ciudad, el ágora abajo, arriba la Acrópolis, con todo el mundo de los símbolos sacros. Y en la Acrópolis la diosa Atenea que da nombre a la ciudad, y Atenea que era la diosa de la luz, la diosa de la inteligencia, la diosa madre. Las diosas madres anticiparon a los dioses paternos, es normal, porque cualquier ser humano si le preguntas de dónde viene con alguna seguridad una madre antes que de un padre. Entonces es por eso que en toda la cultura y hasta la figura de Europa aparece como una divinidad femenina. Todo el neolítico las mujeres toman en la constitución de la cultura, toman una decisión fundamental, que es la vida sedentaria frente a los hombres que normalmente nos ganamos más fácilmente a la vida, quiero decir, buscamos la subsistencia cazando. Y a veces cazando y como nómadas salimos adelante. Y vienen las mujeres y nos dicen, y luego tenemos hijos. Y la infancia de un ser humano que es como la de una hormiga o la de un potrillo que se pone en pie en 2 minutos, o tenemos que esperar aquí años y años hasta que nuestros hijos comiencen a tener unas ciertas defensas, una educación, o son pajaritos que en 2 días, en cuanto que empiezan a piar, la madre los empuja del nido. Y por lo tanto necesitamos una civilización sedentaria, protegida de la naturaleza, protegida de los predadores, y eso va creando la ciudad, eso va creando la institución de la civis, la civilización y la cultura. Hoy día, que tenemos una idea tan clara de la preservación de la naturaleza, y los europeos tenemos algunas cosas que decir de las que hicimos mal, porque hicimos uno de los grandes problemas del capitalismo y toda la idea racionalista que sale a partir de
dio un gran progreso, hizo funcionar la ciencia, pero hizo funcionar también algunas técnicas no tan saludables, no tan sanas, no tan higiénicas, no tan convenientes para la preservación del planeta y del mundo donde habitamos y donde extraemos nada menos que nuestra respiración y nuestra vida, y las plantas sacan su verdor, su función clorofílica, donde los animales sobreviven, y ese mundo lo contaminamos con una palabra terrible que todavía cuando yo era pequeño se utilizaba, todavía alguno la utiliza, que era la palabra, en vez de cultivar, es decir, tengo una tierra y la cultivo, decían, tengo una explotación. La palabra explotar todavía me da miedo. Quien explota la tierra, explota a los hombres que viven en ellas. Son ideas que fueron pasando por nuestra cultura, son ideas que todavía emitimos sin tener una conciencia clara de lo que decimos y sin embargo tienen una enorme responsabilidad. La cultura, que es lo que fue basando toda nuestra identidad, hizo que cuando los griegos se ven invadidos por los persas, gracias Javier, el imperio persa, levantan la voz en una obra que se llama Los persas, porque cuando yo era todavía joven se hablaba también de la palabra paideia, de paidos, niño, la iniciación, el estudio, la pedagogía. Teníamos que aprender, paidos, la paideia, porque no nos podían lanzar, como se hace hoy día con los jóvenes, del colegio a la tecné de la universidad o a 7 másters. ¿Y quién nos ha enseñado primero la primera iniciación, que es la de vivir? Todos los pueblos de África, de Asia, de América, tenían una iniciación propia que ayudaba a los jóvenes a iniciarse en lo que era la vida del pueblo, de la aldea, de la comunidad. Eran unas iniciaciones mágicas, religiosas, de agricultura, de aprendizaje, de sociedad, de familia. Todo eso lo vamos olvidando. La palabra esa sagrada, paideia, la palabra iniciación, los griegos la tenían y eso es todo lo que hoy día los pedantes os hablan cuando dicen me gusta el teatro griego. ¿Y qué cree usted que era el teatro griego? Un espectáculo donde hoy se iba como ociosos a sentarse unos a dormirse y otros a decir que han visto algo y los pobres actores desgañitándose allí y no sacan ustedes nada. El teatro... En Alemania todavía que yo conocía que había tantos dialectos, era el único medio, el teatro y la radio, que tenían los pueblos para heredar el idioma común y entenderse. Y se tenía mucho cuidado en la pronunciación de los actores. He conocido todavía eso en el lenguaje en Radio Nacional de los locutores que doblaban al Rod Hudson, al Fred Astaire o al Gary Cooper. Y pronunciaban bien, con cuidado, para que todo el mundo les entendiese. En Alemania era igual. Bueno, todo eso, les digo, los griegos lo tenían en el teatro, por eso Esquilo escribe Los persas. ¿Qué eran los persas? Era el ataque de los despotismos, de los tiranos, de las autarquías, que eran de Jerjes, de Darío, que atacaban con sus huestes sobre Grecia y los acorralaban para acabar con la civilización griega. ¿Y qué les dice Esquilo? Les dice, cuidado con esos orientales. ¿Por qué? ¿Es una cosa racista? ¿Es una cosa...? No, es una cosa cultural. Cuidado que nosotros tenemos una democracia, que nosotros estamos defendiendo unas libertades, que estamos luchando por unos principios que nos ha costado generaciones conquistar para defendernos de nuestra identidad de civilización, y vienen unos sátrapas que mandan a unos hombres a la guerra a morir y son unos tiranos que viven sentados en unos arenes rodeados de todas las delicias del mundo, mientras aquel pueblo esclavo no puede ni aspirar a la libertad. Siguen viniendo periódicamente esas amenazas de invasiones, que son invasiones, ellos llamaban bárbaras, que no son invasiones más que cuando no vienen a integrar y a construir dentro de un mundo que es un mundo de civilización, de pacto social, de justicia, de higiene, de salud, de medicina, de progreso. Eso era una de las cosas que tenían los griegos y por eso Esquilo dice una frase maravillosa que yo más o menos le chapuceo aquí porque no la recuerdo bien, pero dice, hijos de Grecia, salid en defensa, serían las mismas que pronunció Prim también en una batalla, hijos de Grecia, salid en defensa de vuestra libertad. Vamos a defendernos de esos tiranos que nos atacan y al defendernos estamos luchando por nuestra vida, por nuestras madres, por nuestros hijos. Prim decía también en la batalla de Castillejos y decía,
muchachos, a los pobres muchachos que tenían que ir a dejarla en una batalla que interesaba al imperio colonial o lo que fuese, pero que él la maneja con una habilidad enorme de estratega militar, de líder, y les dice, muchachos, en esa retirada que hemos hecho huyendo porque nos atacaban, habéis dejado detrás de esa trinchera las mochilas. Id a por ellas, porque no son vuestras mochilas. Están las cartas de vuestras novias, están las cartas de vuestros padres, están los recuerdos que tenéis. Id a por ellas. Fueron y ganaron. Id a por ellas. Levantémonos y vayamos a los orígenes de nuestra civilización, de nuestra cultura, de las ideas que tuvimos. No son mejores o peores. Hagamos la crítica de los excesos, que fueron muchos. Hagamos la crítica de los crímenes. Hagamos la crítica todos, no solo nosotros, pero nosotros que nos concierne primero que nadie. Pero vayamos a buscar lo que tuvimos de fe, de valores, de espíritu, de quitar la depresión enorme apocalíptica que nos invade a todos, como si ante los retos de salud, de masificación, de migración, todos los retos que hemos tenido siempre, no pudiéramos dar una respuesta, integrarlos, resolver cómo se crea un mundo más amplio, cómo se acepta a los demás que buscan libertad, que buscan democracia, que buscan cultura. Si la han creado nuestros mayores para nosotros, ¿por qué no la compartimos con los que la quieren? Pero ellos comparten con nosotros también su humanidad, su sabiduría, su servicio, su higiene, su trabajo. Esto es el intercambio humanista de la vida. Todo eso se hacía en una época en que algunos de ustedes tienen todavía, porque son jóvenes, han nacido en una Europa más rica. Yo nací en 1943. Era un niño y cuando estaba en Alemania y cuando iba a ver a mi familia a Suiza y pasaba a Alemania, me encontraba después de la guerra, los años 50, 51, jugaba con los compañeros de mi edad y jugábamos en unos desmontes enormes que había en Alemania, que era lo que quedaban de las restas después de que todo había sido bombardeado. Y recuerdo que había muy pocos hombres, los hombres habían muerto en las guerras, había muy pocos jóvenes, había mujeres, madres embarazadas, otras con unos cubos llevando agua de 4 fuentecillas donde manaba un hilo de agua, había restricciones de luz. He hecho en Suiza mis tareas colegiales a la luz de una vela. Y se iba la luz y nos hundía el mundo y decíamos, ¿y qué hacemos si no hay luz? Nos morimos todos y no damos una respuesta. O sea, esto era aquello en lo que aprendí, en lo que me eduqué, y esa idea es la única que quisiera transmitir, porque es lo único que puedo dar fe, que es la idea de mi vida. Y recuerdo precisamente en eso, en ese mundo en que teníamos que ir aprendiendo a sobrevivir. Recuerdo cuando cruzaba el Atlántico con mi padre, que tenía un congreso, íbamos a Estados Unidos, mi madre se quedaba con mi hermano, que era más pequeño, mi madre no le gustaba viajar. Yo vivía en Cádiz entonces, mi padre era catedrático allí, y me iba con mi padre a América. En el correo Cabo de Buena Esperanza íbamos hacia Argentina, hacia Buenos Aires, donde iban montones de migrantes que habían sufrido en la guerra europea. Alemanes, muchos de ellos. Recuerdo una muchacha de mi edad, pero al decir yo debía tener entonces 12 años, una muchacha de 12 o 13 años o de 14 años al lado de un niño de 12 años. El niño es una pequeña, un bibeló, un jarrito, la niña madura antes. Pues yo me había hecho amiga de ella y su hermano. Con su hermano era menos amigo porque con su hermano no podía jugar más que a la guerra. Su hermano había vivido toda la guerra en Alemania, no se le ocurría otro juego, que aquí hubo una metralleta y otra metralleta, allí tomamos esa trinchera y hacemos otra cosa y finalmente vamos a enterrar a los muertos. Eso era el juego de mi amigo Peter cuando iba en el barco. Su hermana era más interesante y yo charlaba con su hermana. Tenía mi libro de canciones alemanas y con ella cantábamos perdonadme, soy viejo. Cantábamos canciones que eran las canciones de los niños en los colegios, canciones de la primavera, canciones de Goethe, canciones de poemas de Heine, canciones de nuestros maestros europeos, de nuestros poetas. Y ella, porque era una mujer y era mayor que yo, cuando veía que me emocionaba, como acabo de hacer ahora volviendo a mi infancia en aquel viaje en barco, donde había tantos emigrantes que llenaban el barco, me tapaba los ojos y me decía, Mauricio, no pienses, cantemos. Hemos tenido que pasar muchas dificultades, hemos tenido que vencer muchos retos, epidemias tremendas. Cuando yo era pequeño, cuando yo era joven, no existía una vacuna a la poliomielitis. Muchos de mis maestros
tenían afectados por la polio y algunos de mis compañeros de colegio y compañeras murieron de esa enfermedad. No existían vacunas de muchas cosas. Hice el servicio militar porque me tocó hacer un servicio militar, era la iniciación que se nos daba entonces, para que aprendiese que yo, que venía de una familia burguesita o lo que fuese, de profesores y todo, tenía que hacer el servicio con los demás. Hice una cosa, yo tenía derecho, era ya profesor, y me dijo mi padre, ¿qué vas a hacer? Y yo dije, pues yo voy a entrar como alférez, porque podías entrar como alférez, te daban una estrella y alférez era por debajo de teniente, pero ya te manejabas un poquito mejor con unos cordones y una estrella. Y mi padre me dijo, era mi maestro, ¿vas a ser militar? Dije, no. Dije, ¿te gusta tanto lo militar? Digo, no, pero tengo que hacer el servicio militar. Dice, entonces, ¿por qué le vas a quitar la estrella a una persona que ha estado durante años en una academia militar para ganársela? Tú vas de soldado raso. Fui de soldado raso, hice mi servicio militar en un campamento, sin agua, con una epidemia de meningitis, no había vacuna. El meningococo, cuando empezaba en la garganta, empezaba como quería, y entonces acababan los muchachos de repente en el campamento, dormíamos en literas 3 unos con otros, cada uno de su padre y de su madre, y todos hermanos, porque nos defendíamos en comunidad ante los retos que nos ponían. Y entonces, cuando de repente a medianoche se oían los gritos de un compañero, eran 150 personas en una nave, y de repente se oían los gritos, venía una ambulancia de aquellas que eran todavía de la guerra española, puf, 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 con la Cruz Roja, en una camilla se lo llevaban. Esto porque no había meningitis. Y no decíamos, raro, la meningitis, era meningitis. Luego me tocó hacer el servicio, como tenía una profesión y había estudiado ciencias también, en la farmacia militar. En la farmacia militar me pasaba las noches haciendo las fórmulas magistrales que había que hacer para los enfermos y por la mañana despachando las medicinas que me tocaban. Esa fue mi iniciación. Allí al lado recuerdo que era el hospital militar, y la farmacia militar estaba en la Facultad de Medicina, al otro lado del patio. Aquellas cosas, la Facultad de Medicina y el Hospital Militar estaban juntos. Yo daba mis clases de Historia de la Medicina en la Facultad de Medicina, salía con mi bata del Hospital Militar y me tenían un respeto, los alumnos, algunos eran mayores que yo, me tenían un respeto enorme. Cuando los encuentro todavía había muchos argentinos, de latinoamericanos, muchos, y me dicen, profesor, le teníamos un respeto enorme, iba usted con la bata, doctor, doctor, siempre a distancia, y yo llevaba la bata porque estaba haciendo servicio militar. En aquellas condiciones recuerdo una muchacha jovencita que era monja, porque había entonces monjas en los hospitales como enfermeras, y una muchacha que, movida por su vocación, por su sentido de la caridad, por su sentido de la compasión, siendo casi una niña, había entrado en la orden de esas hermanas de la caridad. Por la noche, cuando yo era jovencito, tenía 24 años, estaba haciendo mis fórmulas, por la noche ella venía a pedirme algo para el hospital que necesitaban para algún enfermo. Y recuerdo que hablábamos con la coquetería, entre comillas, de dos jóvenes. Ella era muchacha guapa, bonita, y yo era un muchacho joven que estaba ya haciendo mi servicio. Y recuerdo que una noche se puso más sentimental y la vi que estaba casi llorosa, estaba deprimida, y me dijo, tengo un problema. Y le dije, ¿qué problemas tienes? Y dice, se mueren, se refería a esos jóvenes que tenían la meningitis, porque estábamos en plena epidemia, no había nada para tomar, nos daban sus familias, que es como un placebo, o sea que no valía para nada, y continuamente tratábamos con ellos, entrábamos en las salas del hospital, allí estaba. Entonces, en esas condiciones me dice, tengo un problema. Dice, cuando están en el final, me cogen la mano de la enfermera y me dicen, madre. Y yo, que si he elegido el camino de monja y no les puedo salvar, me siento que pierdo mi vocación cuando me dicen madre y se me quedan en la mano. Con 23 años que debía tener esa muchacha, 22 años. O sea, esa ha sido la vida de los europeos. Por eso les digo que no, esta Europa que ahora figura que todos eran banqueros, todos nuevos ricos, todos con Maserati, todos hablando del triunfo, con un lenguaje que aprendimos de Estados Unidos, de una civilización que era más rica, y que de repente todavía hay quien dice, yo no pierdo ni jugando al parchís. Y dice uno, pero ¿por qué este mequetrefe dice que no pierde? Debe ser un tramposo. He perdido muchas veces en mi vida, y puedo decir como el lema de mi vida y lema de Europa una frase de Nietzsche. He jugado tanto y he perdido que cuando gano digo, no me habré hecho trampas. Esto fue la civilización europea.
Tenemos una historia de pérdidas infinita, pero una historia de pérdidas también es una historia de generosidad en otras cosas. También la hemos tenido en nuestros maestros, los que nos enseñaron la cultura, los que nos enseñaron la higiene, a construir puentes. Se dice Mesopotamia, cuna de la civilización, porque claro, vivían entre ríos, deben ser como Mauricio Vicenta toda la vida en el paraíso. Pues entre ríos significaban inundaciones, entre ríos significaban todavía idanas aquí. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la respuesta? Puentes, acueductos, presas, defensas. Legislación donde se construye. Eso se hizo en Mesopotamia. Así nace la civilización sumeria. Así hacen las tablillas, la escritura. Se comunican la manera de progresar. Eso es el principio de nuestra cultura. No tengo tiempo, me pueden preguntar lo que quieran, si lo sé, respondo, si no les declaro mi ignorancia y creo que con eso sería más maestro, porque les seguiría de la mano a lugares donde ustedes no quieren estar, yo tampoco. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por este torbellino de ideas y de sabiduría, ¿no?, que nos has regalado. Vamos a ver intervenciones. El tema, como veis, es muy amplio. Entonces, bueno, estaría bien que utilizáramos esta oportunidad de poder dialogar con Mauricio, ¿no? Creo que hay un micrófono portátil. Entonces, Joan, no sé si puedes tú pasar el micrófono a las personas que levanten la mano. En cualquier caso, esta persona que levantó la mano, igual mientras se encuentra el micrófono, a lo mejor podéis plantear. Sí, puedes gritar. Claro. Quería plantear la posibilidad de que quizás nos juntemos unos cuantos, unas cuantas, hacemos entre nosotras y con usted y planteemos la posibilidad de hacer una entrevista sobre alguno en concreto para profundizar. Feliz. Oye, yo he venido aquí porque estoy disponible y he venido precisamente, ya veis que hablo con mi corazón, porque es lo que tengo, lo que he aprendido y por lo tanto lo que pueda compartir con vosotros. Tengo un lema. Como todos, tuve que aprender a amar en la vida, todavía uno sigue preguntándose qué es el amor. Para mí a veces el amor tiene una culminación que es la palabra amistad. Cuando era joven buscaba el amor pasional y ahí me equivoqué 20 veces en la vida porque solamente pocas veces eso es lo que para mí fue el amor. Conseguí convertir ese amor en una complicidad, en una lealtad, en una identidad, en una autenticidad que se parece tanto a lo que llamamos amigos. Tantos personajes del teatro y todos se entregan empezando por la amistad, evidentemente, de Aquiles y Patroclo en la Ilíada. Aquella amistad fiel, leal, donde un compañero no deja jamás al otro en la estacada. A veces esto me parece la manera más superior, más profunda del amor y más auténtica. Y encontré en San Pablo un lema que para mí es maravilloso: es más bello dar que recibir, es más bello amar que ser amado. Tanta gente egoísta, he visto, todos los egoístas se quejan de soledad. Y cuando les pregunto, ¿pero qué hacéis para no estar solos? ¿A quién buscáis? ¿Qué dais cuando entráis en un café a desayunar? ¿Dais los buenos días? ¿Hacéis algo? No, yo no lo conozco de nada, a mí no me lo han presentado, y voy a hablar con nadie y luego dice que está solo. Es difícil. Vosotros me proponéis que nos reunamos, que yo tenga que participar con vosotros en algo. Ese es mi destino, esa es mi fe, eso es lo único que creo. Maestro, para mí, me educaron en eso mis mayores, maestro no es el que enseña lo que hay que hacer, maestro es el que os acompaña y os da la mano para que lo hagáis. Vale, muchas gracias. Claro. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la conferencia, ha sido muy interesante. Gracias a vosotros. Y como decía el compañero,
ha tocado muchos, a lo mejor demasiados temas para poder focalizar un poco la pregunta. Pero de todos modos, se me ocurren dos. Tanto Javier como usted ha hablado del espíritu europeo. Yo pregunto, ¿no cree que en las 2 últimas décadas cada vez hay más ciudadanos europeos que no tienen ese espíritu europeo? Muchas gracias por la pregunta. Perdóname. Sí. Está un poquito más técnica. ¿Cree usted que la estructura institucional política actual de Europa es la adecuada o realmente deberíamos enfocar esa estructura institucional hacia una federación de estados? Voy a ello. Gracias. Me ha dicho que lo primero que hablábamos, la primera pregunta suya era sobre el espíritu europeo. Yo tengo evidentemente esa idea también de que no estamos los europeos claramente con una conciencia de lo que hemos sido, de lo que son nuestros símbolos, porque se nos va quitando el lenguaje, pero pasa en todo. O sea, si nos van borrando en la educación, desde el origen de la etimología de las palabras. He citado la palabra espíritu, ya que está la palabra espíritu. La palabra espíritu, que aparece en la Biblia ya con las primeras personas, el espíritu de Yahvé volaba sobre las aguas. Vamos a empezar con la creación por ir tan primero. El espíritu en hebreo, ruach, es femenino. Ya nos hemos metido en un lío. Porque ahora resulta que lo que figura que no había una presencia femenina en la creación, el espíritu y sobre las aguas hay 2 símbolos femeninos. Estamos con la diosa Atenea una vez más, la diosa madre. El espíritu y las aguas, origen del hombre. O sea, quiero decir con eso, hemos perdido el lenguaje. Un griego, cuando veía Atenea, es que hoy día tenemos como una idea primitiva que pensamos que un griego era tan tonto, un griego de una cierta formación, claro está, y no digamos ya Sócrates o Platón o Hesíodo. Bueno, y veían a la diosa Atenea, se ponían a tirarle flores y pensaban la diosa Atenea está volando en no sé dónde y come con los dioses y se acuesta con no sé quién y le pega al otro. Ningún griego pensaba así, era un símbolo. Era la sabiduría, los ojos, todo rodeado de símbolos. El olivo, que era el símbolo. Cuando un joven en Grecia tenía, aquí me hacían hacer el servicio militar para jurar bandera, una serie de símbolos políticos, muy bien. Pero un joven griego iba al santuario de Agraula y juraba lealtad a toda tierra que produce pan, aceite y vino. Esa era la mentalidad de la patria mediterránea, por ejemplo. Las comidas. Pan, el trigo, aceite, el olivo, el vino, la vid. Tenían sus dioses, todos ellos. Ceres, las fiestas cereales eran tan importantes, las fiestas de la agricultura, las fiestas de Baco, todo. Pues, ¿y qué lleva Atenea en sus manos? Lleva la lanza, que es su poder, lleva los ojos aquellos inquisidores y luminosos de la diosa madre que va a velar por sus hijos hasta dar la vida por ellos, y al lado la lechuza que tiene el aceite, porque la lechuza se come, se bebe el aceite de los muertos en las lámparas, la vida, la muerte, la inteligencia, la lechuza que se alimenta de la sabiduría de los muertos y de la ofrenda de los muertos, la historia, la memoria. Todo tiene símbolos, todo eso hemos dejado de explicarlo, entonces es difícil que yo pueda explicar el espíritu europeo cuando si les hablo de los cafés famosos de Europa, donde he dejado tantas horas, todavía en algunos de los cafés Stedler en Viena o en el Central estaban todavía los diccionarios, no había entonces internet ni un telefonillo, para los que hacían crucigramas, incluso para ellos se levantaban y buscaban en el lexicon, en el diccionario, las palabras que querían buscar. El café era un centro de cultura hasta para buscar una palabra. Estaba la Real Academia, vamos, no la Real Media, la enciclopedia, con todos los artículos. Todo eso está en él, por eso dice los cafés son un símbolo de Europa. Claro que lo son, pero lo vamos perdiendo. Sustituimos ya el café por el bar americano, donde se está en un taburete muy incómodo y no da tiempo nada más que para beber y difícilmente para hacer una conversación agradable si uno no tiene, como en un café, un buen asiento donde puede charlar. Todo eso son los símbolos de una Europa que hemos ido perdiendo. Y como esto lo ligamos con lo que es la estructura de cómo se ha organizado el poder en Europa, perdonadme, y ahora hablo subjetivamente,
objetivamente que mi primer escándalo, con todo el respeto, para la Gran Place de Bruselas, una Gran Place más, una plaza mayor, para Bruselas y para el Flandes y para todo el mundo ese centroeuropeo, pero para mí la capital de Europa, la que nos daba el sentido a todo lo que somos los europeos, estaba en Aachen, en Aquisgrán, en Aix-la-Chapelle, la capital de Carlomagno, año 800, primera capital del Sacro Imperio Romano Germánico, une norte y sur, es la capital europea. En vez de llevarla a Aquisgrán, fabuloso balneario con buenas aguas, los balnearios donde hay aguas, hay diosas madres, hay cosa importante, hay nacimiento, todo eso vamos siempre buscando soluciones políticas en vez de soluciones humanas. Entonces, interesa llevar en un momento determinado a alguien para que se esté tranquilo en Luxemburgo, llevamos no sé qué a Luxemburgo. De repente, claro, se queja Toledo, dice que yo fui la capital de Carlos V, llevamos no sé qué a Toledo. Y entonces se queja otro, la Olimpiada, decimos, pues la Olimpiada vamos a hacerlo ahora mismo para Oslo. Esto así no se puede llevar a Europa. Usted ha dicho muy bien que esto tendría que haber sido una confederación. Los suizos, que fueron un país tan dividido, donde yo me he educado en mi infancia, he tenido mi familia como diplomáticos, donde se creó la primera comunidad internacional, fue la primera sociedad de naciones, estuvo en Ginebra. Se llevó a Estados Unidos, pero los europeos la habíamos tenido, porque en Suiza, que ahora se considera que es nada más que el país de los bancos y de los ¿cómo se llaman estos? Los gnomos que entierran dinero bajo tierras, o Zúrich, en todo caso, Suiza, toda Suiza, fue un país muy pobre, dividido por religiones diferentes, por lenguas diferentes, que tuvieron que entenderse, confederándose, creando una unidad de intereses y de horizontes en confederación y respeto a sus lenguas, a sus culturas, a sus identidades, a sus religiones, y creando con todo eso una unión porque nos entendemos los europeos. Si yo soy catalán, me estoy entendiendo rápidamente con un señor que es flamenco, y el flamenco con uno que es bávaro, y el bávaro más allá incluso de nuestra identidad más genérica, nacional o como queramos llamarle, nuestra confederación de culturas europeas es evidente. Eso nos crea unidad, nos crea humanismo, nos relaciona nuestro arte. Nuestra ruta del románico nos va a llevar por el Pirineo y nos va a llevar por toda Europa. Nuestra ruta del gótico va a hacernos igual y nos va a llegar de Toledo a Borgoña, o de Sevilla, de la Catedral, a Colonia. Nuestra ruta, nuestros ríos, Goethe, para conocer su tierra, para conocer Alemania, peregrinaba por los ríos. No solamente existe el Camino de Santiago tan bello, los caminos de peregrinación, que afortunadamente se conservan, son caminos de fe, son caminos Compostela, Campus Estela, son caminos de estrellas, son caminos de horizontes, y los jóvenes cuando los recorren aprendiendo las comidas, los lugares, la convivencia de la gente, los monumentos que cuentan la historia, pero toda Europa es un camino de peregrinación. Yo inicié mi vida siguiendo a mis maestros. Zweig había muerto en febrero de 1942 durante el Carnaval de Brasil y había muerto en un lugar al lado de Río de Janeiro, donde he estado tantas veces, que he ido a buscar a los discípulos que quedaban a Sousa, en Alemania, a Feder, a Friedenthal, y los he buscado cuando era jovencito, peregrinando de sitio en sitio para que me contasen qué era el mundo de ayer, no solo tener que leerlo, que los discípulos, porque mi maestro ya no estaba, yo nací en el 43, mi maestro había muerto en el 42, y me proclamo a donde voy discípulo de Zweig, y de vez en cuando hay alguno que me mira y dice, ¿cómo va a ser discípulo si no lo conoció? San Pablo no conoció en la vida a Cristo, vamos, lo vio en un milagro que dicen que se cayó de un caballo 40 años más tarde de haber muerto Cristo, y sin embargo cuando San Pablo discutía con San Pedro y San Pablo le decía a San Pedro, el maestro no decía esto, San Pedro había vivido con el maestro, pues San Pedro callaba, porque creía que el discípulo no necesita estar presente tocándole las manos al maestro. El espíritu, una vez más. Cada uno de ustedes son discípulos de quien quiera, de un cantante que murió hace 100 años, estupendo, de un escritor que ya no existe, estupendo, de quien ustedes quieran, porque si lo llevan en el corazón, en el alma, lo han leído, han seguido donde vivió, han visto si queda algo de memoria de ellos, ustedes están heredando la cultura y el espíritu que se hereda.
Esto es lo que nos falta cuando decimos esta Europa, en que podemos confederarnos y nos entendemos perfectamente cuando decimos yo tengo una tradición catalana de esto, y cuando lees a ese poeta y cuando estás leyendo a Maragall, si el que está leyendo es un cántabro, verá que está exponiendo los mismos deseos, anhelos de salvación, de redención, de belleza, de pasos místico, de pasos espiritual, que puedan estar escritos en los beatos iluminados de la Edad Media en Santo Toribio de Liébana. Ese es el mundo de nuestra peregrinación, es el mundo de la cultura, de la sabiduría. La política lo convierte en otra cosa, lo convierte en un pacto. Con todo el respeto dicho, no tengo nada de anarquista, o sí lo tengo, pero que no me preocupa porque no ejerzo de nada. No pongo bombas, Dios me libre, y más bien caeré algún día con algo que me caiga encima. Por lo tanto, no me tengan miedo en ese aspecto. Pero sí es verdad que en este mundo, si tenemos esa fe en lo que cada uno somos en nuestra identidad, podemos entendernos con los demás y crear esa palabra tan bella que es confederación, unir en la ley, unir en el pacto, unir en el respeto, en la civilización, en la sabiduría que se comunica. ¿Cuáles fueron los grandes fundamentos de Europa? Se los digo enseguida. En el Renacimiento fueron la brújula, que nos permitió conquistar el mundo, el reloj, que nos permitía navegar también, brújula, reloj, la pólvora, que la utilizamos fundamentalmente para matar, pero que abrió tantos caminos, tantos viaductos, tantos túneles, porque la pólvora, como la inteligencia artificial, también tienen una versión positiva, no solo negativa, mal utilizada. Y una más, que la he dejado para el final, la imprenta. Es curioso, en la China estaba todo eso inventado antes que aquí, pero aquello era un régimen de unos mandarines, era un régimen dictatorial, feudal, y en ese sentido no abierto, no democrático, no social. Entonces, ¿para qué se utilizaba la pólvora? Se utilizaba la pólvora para hacer fuegos artificiales, bellísimos, pero no llegaba para mucha utilidad. ¿Para qué se utilizaba el reloj y la brújula? Para que el mandarín saliese con su séquito a la caza del tigre. Muy bonito, bueno, relativamente menos para el tigre, pero no era tampoco muy social. ¿Para qué se utilizaba la imprenta maravillosa? Para estampar vestidos para el rey mandarín, para el mandarín. Nosotros, qué maravilla, piensen ustedes, utilizamos la imprenta Gutenberg para transmitirles a la gente el saber. Con eso creamos incluso nuestro enemigo, pero nuestro enemigo socialmente bello, nuestra crítica, nuestra autocrítica, porque al crear la imprenta, todas las colonias de América y muchas colonias del mundo se liberaron, porque unos hombres ilustrados habían aprendido en los libros el concepto de la libertad, habían leído a Descartes, habían leído a los humanistas y habían desarrollado el sentido de crear en su propia patria países cultos, independientes y libres. La imprenta se los dio. Entonces, esa es la idea de la confederación. Transmitamos el conocimiento, no mata. El conocimiento va unido, está en nuestras figuras de nuestra cultura. Yo he dicho la diosa Atenea, pero tenemos también la pietad de Miguel Ángel, casi una niña, con el hijo en brazos, que parece que lo quiere volver a llevar, como diciendo, me lo han quitado, pero era mío. La pietad. Y la pietad es lo que los budistas y en Asia llamaríamos la compasión. Es lo mismo. Hoy día veo muchos discípulos de la compasión de Gautama, tan bella, y de la compasión oriental, y perdemos en nuestra propia cultura la imagen de la piedad, que es la ayuda de los demás, incluyendo el mundo animal, incluyendo la naturaleza. La piedad, al que la tenga, bendito sea, y le hará siempre mirar con ojos de amor a los seres vivos, sea cuales sean, con respeto a lo que crean los seres vivos, sea lo que sea, para buscarlo luego eso y llevarlo a la higiene, a la justicia, a la convivencia. Nuestro compañero me propone hoy esa idea de a dónde vamos en Europa y acabaría solamente como Cicerón dirigiéndose al Senado,
cuando dice que muchas otras cosas que hemos creado de entretenimientos vanos, de muchas tonterías que se venden a millón tremendo. Un libro se vende por 20 euros, al escritor le tocan 2 euros de los 20 euros. Y seguimos escribiendo porque tenemos la obligación de comunicar lo que nos dieron. Es un regalo, es más bello dar que recibir. Pero en ese mundo en que se va dando, pues eso es importante que hagamos ese mundo de comunicación de entrega. Se venden 20.000 objetos que no valen nada. Quieren romper las reliquias de nuestras abuelas. Yo voy periódicamente a una subasta y me encuentro con que un cofre lleno de retratos se da por 2 euros. Rilke se hizo famoso porque cuando entraba en el castillo de Duino se iba al desván y bajaba enseguidamente a la princesa Duino, de Duino a la princesa Fontún, y le decía, mira lo que he encontrado, ¿qué? Un librito. Y que decía, ¿y ese librito qué es? Dice, es una historia de amor, de un diario. Anda, es mi tía abuela, que pensábamos que estaba loca, que murió soltera, los poemas de la tía abuela. Eso se vende hoy día en una subasta, que alguien ha heredado a una abuela que se ha muerto, un abuelo, y vacía la casa de cualquier manera. Un libro dedicado. Encontré un día en una librería de viejos un libro dedicado de muchos autores, he encontrado. Es un libro dedicado que tengo en mi casa de Henry Miller, que me costó nada, porque estaba en una carta ahí dentro. Por lo tanto, busquemos los recuerdos, las reliquias, están en casa, tienen un significado. No todo es para tirar a la basura. Esta es la historia que yo estoy intentando llevarles y que eso creo que si hacemos en Cataluña buscar nuestras reliquias. Y están buscando nuestras reliquias en este momento otro señor en Galicia. El día que nos reunamos a mirar nuestras reliquias nos vamos a dar un abrazo. Pero nos vamos a respetar, cada uno en su lengua, cada uno en su alma, cada uno en sus símbolos, y nos vamos a preguntar algunas cosas. Pido disculpas porque mis alumnos y esto ya saben que a Mauricio, si se le pregunta, se reengancha. O sea que cuidado, pero es una broma. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Creo que sus palabras han sido tanto como conmovedoras como alentadoras. Mi pregunta tiene que ver con el espíritu europeo. Justamente yo vengo de Latinoamérica y considerando que Europa sí o sí hace parte de nuestra historia, quería preguntarle si nos conviene a nosotros los latinoamericanos abrazar ese espíritu europeo a fin del progreso o por el contrario significa adoptar una mentalidad subordinada, una mentalidad de esclavos. Gracias. Gracias. Qué bonita pregunta, porque mira, vengo ahora del puerto de Santa María de un congreso sobre Juan de la Cosa, el cartógrafo que había escrito el mapa, el primer mapa de América, y que murió en Cartagena de Indias, cerca de Cartagena de Indias. O sea, esto forma parte de estos viajes de ida y vuelta que nos han distinguido. Yo tengo la idea de que si hay algo que es importante en la construcción de una cultura, es no borrar nada, como en una familia. En todas nuestras familias, seguro que si hacemos, le decía al padre a Heine, cuando Heine, que era judío holandés, pero de una Van Gelden, por parte de madre de una familia importante, y le decía a su padre, que era un comerciante judío pequeño que nos vendía alguna cosa, y le decía a Heine, a su padre, voy a reivindicar que soy Van Gelden. Y decía al padre, ten cuidado cuando reivindicas, que seguramente que dejaron muchas deudas algunos de tus antepasados. Entonces todos hemos dejado deudas en nuestra historia. Pero lo bello, hemos heredado deudas de otros. Pero cuando yo hablo de mi familia, estoy hablando de toda ella. Todos me pasaron sus genes, todos me pasaron virtudes, defectos, manías, tendencias, lo que ustedes quieran. Pues creo que en la historia nos ha ocurrido igual. Cuando yo les hablo, fíjese que reivindico como cultura europea a los griegos, pero también a los escitas, a los romanos, a tantos pueblos, y encima he nacido en Barcelona. Entonces, hay la población ibérica también, y los layetanos, y los que vivían en Barcelona. Entonces, todo eso me pasa igual cuando estoy en América. Cuando estoy en América encuentro que para que América encuentre todos los pueblos latinoamericanos las razones de su lengua, de sus ideas, de su historia,
tenemos que llegar a esa confederación, a esa conciliación de lo que era la cultura indígena, incluyendo los abusos y todo lo que se haya producido por parte de la colonia, pero para incorporarlos a nuestra cultura, porque es verdad que la colonia tuvo la suerte que mira si hubiese sido en la Edad Media, pero en el Renacimiento la imprenta, la brújula, el reloj, la pólvora se llevaron allí. La pólvora, me decía una abuela colombiana que era poética, delante de los socobos rosados, no sé si aquí algún colombiano y puede recordar el paisaje, y me decía, doctor, cuando llegaban los españoles, y hablaba de Pedro de Heredia, el adelantado que estaba allí en la zona de Cartagena de Indias, cuando llegaban los españoles con la pólvora, en esos valles, decía, los disparos sonaban como blasfemias a nuestros dioses. Morían los indios. Dice, pero a la vez iba contándome entonces todo lo que se le había dado en la lengua y pobrecilla me contaba la historia de una forma muy simple. Dice, venían entonces los misioneros y nos decían, Dios es uno y trino. Y ella le decía, el nieto que estaba al lado, estaba desmemoriada un poco, pero abuela, uno y trino, ¿qué significa? Explícanos. Y decía, da igual, hijo, todo es uno y trino. Uno y trino son las hortensias y los socobos, los yarumos de la selva y las palmeras de Cocora. Hacía llorar. Uno y trino, da igual. Reconcilien en su alma las razas, los géneros, las vidas, y una vez que los reconcilien, todo es uno y trino. Esa es la historia. Y eso es lo que a mí me gustaría ver en nuestra Europa, la reconciliación. Somos griegos, romanos, árabes, judíos, de lo que ustedes quieran. Pero eso, si lo tenemos en batalla, seremos como monstruitos robots. Si lo reconciliamos, tendremos una riqueza enorme. Seremos aquello que dije de mi querida Cataluña, volveremos a ser una marca, volveremos a ser traductores. Gracias. Ones, después de esta gran exposición de ideas universales, universalistas y humanistas, quería saber qué piensa usted sobre los nacionalismos y qué consecuencias sociales y políticas puede tener. Muchas gracias. Gracias. Ya veis por mi lenguaje, por mi estilo, que yo no soy nacionalista, soy discípulo de Zweig, de Romain Rolland, porque el racionalismo, la idea del nacionalismo que forma parte de una identidad que entonces es una identidad separadora, no tengo nunca esa idea, porque para la Primera Guerra Mundial, para los europeos, fue nuestro fracaso. Por eso Max Weber decía en el invierno de 1918, fechas terribles para Europa, Primera Guerra, no hablo ya de Hitler, Primera Guerra, no el nacionalsocialismo ya de Hitler, Primera Guerra. La idea de las rencillas entre Alemania y Francia, por las indemnizaciones de guerra, por todo un desastre, de que una historia de convivencia, si es de mala vecindad, es terrorífica. Entonces, pero claro, cuando hablo de esto, sí reclamo con toda modestia mi derecho a ser bien entendido, que no voy contra la identidad precisamente, ya me ven que le he hablado, creo que he hablado con palabras claras, contra la identidad de la cultura, que es a preservar. El que ama una cultura ama otra. Solamente que no nos dediquemos en la vida a buscar las diferencias que tengo con el otro. Que si estamos reunidos en un sitio, no esté buscando cada manera la forma de beber que tiene el otro, la forma de rezar que tiene el otro, la forma de entender la vida que tiene el otro. Eso va, tarde o temprano, a crear un conflicto. Vamos a intentar defender nuestra manera de ser y que el otro nos acepte, nos comprenda y nos deje ser como somos. Y eso es por lo que estoy en contra del nacionalismo político como se ha entendido, no de la identidad de espíritu de la cultura. Por eso nuestro compañero que me preguntaba si creo en las confederaciones, creo en las confederaciones, porque es una forma de entenderse en justicia, en equilibrio y en perfecta idea de confraternidad. Eso es lo que me gusta. Y me gusta, por lo tanto, no enmarcar nunca la diferencia. Nunca lo verán en mí porque yo me siento entonces excluido, lo comprenderán. Soy extranjero en todas partes. Me llamo Wiesenthal
Magnusson de otro apellido, tengo apellidos italianos, le voy dando la lista de apellidos españoles, claro está, alguno vasco. Si le voy dando toda mi genealogía, voy a ser excluido de muchas cosas. Tanto que me ocurre que de manera instintiva, cuando llevo mucho tiempo en la ciudad, en mi ciudad, en Barcelona, y como estoy acostumbrado a moverme y he toda la vida andado mucho, y siento como una nostalgia de estar encerrado, yo le llamo tancat, ¿no? Y pienso, esto pasa tancat, es como enchubat, es una cosa, me da terror. Y entonces tengo la necesidad de salir, pero si no tengo dinero o no tengo nada que hacer fuera, me voy a un hotel. Hay una broma que me hago, Rilke le llamaban el niño de los castillos, por eso, porque se contaba, como era curioso, le contaba a las dueñas de los castillos la historia de su tía y las fotos que había encontrado de una amiga y cosas así, pues le querían mucho y decían, oye, no, ven siempre que quieras porque eres un tesoro, aquí nos vas trayendo cosas empolvadas, pero que tienen al final cierta gracia. Y yo entonces me siento el niño de los hoteles. Cuando viajaba con mi padre iba a sus congresos y yo llegaba, a donde fuese, a Mónaco, a Stuttgart, a donde fuese, y me metía en el hotel y mi padre me decía siempre, hijo mío, yo no soy tu niñera. Tú viajas conmigo, pero entonces yo no te diré nunca lávate los dientes, ni dónde has puesto los zapatos, ni los calcetines, esto es cosa tuya. Y yo me quedaba en el hotel, como era siendo con 11 años, que un niño de 11 años en el hotel significa que me adoptaban todas las muchachas de las habitaciones, los cocineros, las mermeladas, las galletas que yo me he comido, no saben ustedes lo que son las despensas de un hotel bueno, lleno de buenas mermeladas, lleno de buenas cosas, y un niño que anda por allí le van dando de todo. Fue mi maravilla, mi paraíso, lo he conocido viviendo en los hoteles. Todavía mis amigos del Hotel Alma, Joaquín Ausejo, cuando voy allí por las tardes, hago mi sesión de boxeo con mi entrenador, con David, que es un buen amigo, y luego entonces me dedico allí, tranquilo, a ver que aparece un señor que está hablando y digo, ¿qué habla? Digo, oh, este es japonés, ¿de qué zona? ¿Es de Hokkaido? ¿Es del sur? Esta es mi vida. Me siento con ganas de conocer a los seres humanos. No se me ocurre nunca pensar que este distrito no me interesa. Desde pequeño me ha interesado eso, me interesaba el mundo, era curioso, por ejemplo, del mundo, yo era niño, pero me interesaba el mundo de las niñas y rápidamente me dedicaba a investigar todo eso porque a mí me era fabuloso, porque era algo que yo no tenía de manera natural, de alguna forma, en mis hormonas, y aprendía ciertas cosas que a mí me interesaban para vivir. Y por eso considero, cuando he estado luego en Cartagena de Indias, que les hablaba y no quiero entretenerme mucho, encontré en un canal cerca de la ciudad, un sitio fangoso, no era un sitio donde te recomendaban entrar. Yo no tenía miedo porque he caminado por Colombia en tantos sitios, siempre me han respetado, gente sencilla que me llama de su merced, porque se tratan así, los alumnos, los amigos se tratan de usted cuando son jóvenes, unas fórmulas de educación que les viene desde el mundo indígena hasta el mundo español, que encontraron esas formas de educación y de respeto. Y les decía, en Cartagena de Indias encontré una barcaza con unos niños y una madre que los había traído al mundo en condiciones azarosas, y entonces yo llegaba allí y un día le llevé ahí unos bocadillos porque los niños me saludaban, yo soy muy niñero, no he tenido hijos, y me saludaban con las manitas de todos los colores que tenían. Y yo me acercaba y les daba pan, cualquier cosa que encontrase, bocadillos por allí. La madre me decía, gracias, usted siempre viene, profesor, y me trae cosas a mis hijos, yo me tengo que ir y los dejo mucho, y los dejaba muchas horas, se iba a la mujer a limpiar, a hacer su trabajo para ganarse la vida. Y yo entonces le había encontrado en una librería, en un kiosco, que vendía cosas allí, un evangelio con unos dibujitos, era como un cómic, con globitos y unos dibujos, y se lo llevaba a los niños para enseñarlos a leer. Porque lo único que soy, les puedo jurar, es por eso que hoy les hablo. No escritor, sino alguien que aprendió a leer y que no quisiera que nadie en el mundo deje de aprender a leer. Eso enseña a aquellos niños, los he enseñado en África, he enseñado donde he estado, porque mi vocación, yo no creo que nadie pueda ser escritor sin desear primero que alguien pueda leer y que alguien pueda escribir. Todavía tenemos 15, 20 minutos, ¿sí? Hola. Hola.
Buenos días. No, una pregunta que puede ser un poco extensa. ¿Qué tareas pendientes crees que puede tener ahora mismo la Unión Europea? Perdóname que no te he entendido bien. Sí, un poco a raíz de esto de la confederación, del espíritu. Sí. Tú personalmente, ¿qué tareas pendientes crees que tiene la Unión Europea? Vale, tareas pendientes. Mira, afortunadamente muchísimas, porque yo que soy activo, ya ven, enseguida si no hubiese muchas tareas me sentiría perdido. Para mí, tareas pendientes hay muchísimas. La primera de todas ellas es nuestra aceptación de esto que decimos, de lo que significa ser europeo. No solo es interesante que tengamos, como tenemos una constitución política, pero la reconstitución de nuestra cultura. Es que para mí lo fundamental es que voy viendo que cada día se van dando más normas burocráticas, normas que son más de expedientes que tareas pendientes. Y esto nos dificulta a veces el entendimiento antes de pero la convivencia, ves tú que se ha intentado con las becas Erasmus, con tantas cosas interesantes sin duda, pero el conocimiento y la integración de una cultura en otra va a través de los libros, de la enseñanza, de los símbolos. Esto es lo que a mí me falta en la cultura europea hoy día, los maestros. Yo os he dicho, me he educado con Zweig, muchas veces hablo de mis maestros, Descartes, Pascal, y me da miedo de que en mi auditorio voy citando unos nombres y desgraciadamente si en vez de decir Descartes, Pascal, en vez de decir Voltaire, Kant, en vez de decir Madame de Staël, y ya me van dejando en el aire algunos de los personajes, Zweig, Romain Rolland, y empezás a decir de repente nombres de futbolistas, Ronaldo, Messi, y todos estarían entendiendo. Y esto me da miedo de Europa, no por decir yo Ronaldo y Messi que juegan muy bien al fútbol o los que vengan, sino que tengamos una voz continuamente que nos expande, cosas a comprar, cosas a valorar, pero que no tienen un valor intrínseco, y los auténticos valores de nuestra vida, que son como los valores de nuestra tierra, de las plantas que consumimos, de la comida que hacemos, no tengamos esa cultura. Dicho de otra forma, piensen que yo soy un emigrante musulmán, como tantos que vienen a buscar en nuestra vida. Un capitalista diría, vienen a por el dinero. Hombre, el dinero, si trabajan, todo el mundo venimos por el dinero cuando trabajamos, que nos dan más o menos, pero vienen también buscando una democracia, unas libertades, una manera de poder tener a sus hijas en una educación y con unos medios que en otros países son difíciles para las mujeres. Y cuando digo esto me emociono, porque ya les he dicho que soy fundamentalmente un maestro de enseñar a leer y escribir. Y si me dicen que una hija mía no puede leer o escribir, yo aseguro que vengo en una patera. Esto es las motivaciones que nos traen los que vienen, pero poseen a su vez una cultura. Y esa cultura es noble porque es cultura. Como todas, cuidado, tiene unas cosas a corregir, la nuestra también. Pero esa riqueza que da una cultura cuando llega nos enseña costumbres, nos enseña ideas, nos enseña respetos, nos enseña fe. Islam, por ejemplo, significa fe. Yo no soy un imam ni un predicador de nada, ni soy un predicador del cristianismo, ni soy cristiano en mi religión, ni soy un rabí del judaísmo, pero tengo un respeto enorme, o del budismo, por todas las religiones, por toda la fe, por todo lo que para la humanidad significa esperanza, camino y horizonte. Esto me falta en la cultura europea. Veo que a nuestros jóvenes, y hablo de los que me rodean también, o sea, se les va dando un peso, una mochila enorme, con pocas capacidades de acción, con pocas capacidades rápidas de salir al mundo y de hacer algo. Y por eso lo hago en una imagen que se me ocurre muchas veces, un montón de puertas. En mi época había 3 puertas, es como un juego de ordenador, 3 puertas. 1, 2 y 3, te metes por la una y sale un precipicio que te pegas la primera torta, pierdes media vida. Tal, pero coges al lado de eso, hay un sitio que nadas y te escapas, tal, y comienzas a andar. Este juego que ahora se propone no es ese tan simple que en mi época eran 3 puertas, entrabas por una, cura, militar o profesor o lo que fuese, o campesino, 4 puertas. Ahora,
1000 puertas. Y pregunto a mis sobrinos, ¿y qué hacéis? Y dice, o es que no sé si yo en realidad si hago física, si es para la NASA o va a ser... Pero es que así no se puede vivir, hay que entrar por una puerta. Claro, tenemos un instinto, por ejemplo en el amor, que era muy bonito, que al final te enamoras de una muchacha y te metes en el lío y la muchacha se enamora de un muchacho y se mete en el lío. Luego es verdad que son muchos los líos que vienen, pero se empieza por algo, es que si no te quedas soltero y soltera. Entonces tendría que haber un instinto que es el de saber, un instinto que es el de entrar, un instinto que es el de trabajar, un instinto que es el de actuar, un instinto que es el de consolar, el de tapar. Es decir, yo voy parafraseando de mala manera a veces mis maestros que se dice se hace camino al andar, se hace camino al andar. Yo suelo dar la vuelta y digo se anda camino al hacer. A mí no me interesa tanto el camino como ir haciendo en cada vez alguna cosa. Uno llama a una puerta, dice aquí qué se necesita, hago. Sigo allí. Aquella persona me enseña a otro que me enseña un oficio. Así fue mi vida. Empecé, hice mi carrera porque mi padre, como era catedrático, me hizo rápidamente. Era su ilusión. Yo quise ser marino, un explorador, quise ser todas las delirios que ustedes quieran. Pero mi padre me llevó de alguna manera hábilmente a ese afán por la enseñanza y quise ser catedrático. Cuando hice mi cátedra, un día le dije a mi padre, me voy. Mi padre me dijo, hijo mío, pero ¿cómo haces eso? Y vas a pedir la excedencia, ¿no? Dije, no, excedencia no, porque si pido excedencia volveré atrás. Cuando uno corta las naves, hunde las naves, y así es la única manera de hacer camino siguiendo adelante. Y me dijo, ¿por qué? Porque quiero ser escritor, quiero ser novelista, quiero conocer el mundo, y si quiero contar el mundo tengo que vivirlo. Y así comencé. Así comencé, me fui a Francia, me fui a América, me fui de un sitio al otro trabajando. He sido, cuando si ustedes algún día tienen mi biografía, algunos se preguntan, pero ¿cómo hiciste tantas cosas? Porque iba haciendo lo que me convenía. Ahora, para que se rían un poco, cuando llegué a París, yo había sido campeón de esgrima juvenil y me dediqué, ahora hago boxeo porque ya perdí la finura de la esgrima, pero el boxeo me vale por la nobleza, la lealtad y el movimiento y el equilibrio y la esquiva. Y bueno, pero entonces había sido profesor de esgrima, campeón de esgrima y me fui, daba clases de esgrima en París. Las clases de esgrima venían fundamentalmente alumnos de las escuelas militares y ellos querían más espada y sable, mi arma era el florete y me ganaba como de la vida, pero como no ganaba bastante hacía fotografía, me hice fotógrafo, trabajaba para un archivo fotográfico y me ganaba también unas céntimos haciendo de archivo fotográfico. Luego encontré a un fotógrafo que me dijo, no, te voy a utilizar para modelo de mis fotonovelas. Los jóvenes ya no sabéis qué son las fotonovelas, hoy día veis las series de Netflix y no sé cuántas cosas. En mi época se hacían unos libritos que compraban las muchachas románticas y las abuelas sentimentales y eran unas historias románticas pero hechas con fotografía y unos globitos donde estaban las conversaciones. Yo me dediqué a hacer de modelo de eso, hice otra cosa. Entonces un día entro en la Place du Tertre en París, donde está en Montmartre, donde están los pintores de Domingo, hay un café que tiene yo he sido siempre muy de los cafés porque me gusta el calor animal y cuando uno no tiene dinero para pagar la calefacción en un café con calefacción y un poco de gente se está fabulosamente bien y yo frecuentaba mucho los cafés, me meto en la Cremaller, era un día que llovía mucho y entonces la gente, supongo yo que por eso se refugió, por eso lo encuentro y me meto en el café, un escenario con su micrófono y me dice un amigo que era el que me contrataba era fotógrafo, ya digo el nombre, Enrique Gras, murió ya. Si aquí queda algún nieto suyo o algo, me estoy recordando de Enrique Gras, que fue mi primer editor. Yo editaba, escribía guías, guía de Puerto Rico, guía de Colombia, guía de todo lo que ustedes quieren, he escrito todas las guías del mundo y había una colección que se llamaba en España todo Toledo, todo San Sebastián, todo Cádiz, todas son mías. O sea, entonces yo me ganaba la vida haciendo de todo y con eso aprendía, tenía que viajar, me pagaban con eso el viaje y salía con el viaje prácticamente. Y finalmente, después de todo eso, me encontré a otro amigo que me dijo, Guy de Boucheron, que fue el que restauró la casa donde murió Oscar Wilde, en la Rue de Beaux-Arts en París, en la orilla izquierda, y que era un sitio al lado de la Escuela de Bellas Artes.
Y allí es que había creado un hotel precioso y decorado con fuentes, con unas alfombras fabulosas, unos tapices, y me llevaba una amiga, yo tenía entonces una amiga que era bailarina de la ópera y que se vestía siempre bien y era vistosa, y nos llevaba a hacer publicidad y nos sentábamos, nos teníamos que sentar delante de un café, ella con las piernas cruzadas, yo a su lado, hacíamos de modelo para una publicidad que hacía, me ganaba otro dinero. Así fui haciendo de todo hasta que un día les contaba, entró allí aquel día que llovía en la Place du Tertre y me dice Enrique Mauricio, ¿por qué no cantas? Porque tú has sido siempre un cantante. Y entonces me dediqué a cantar en los cafés también, me daban la comida, ganaba la comida, que es lo que me daban, a un bocadillo o cualquier cosa, y cantaba, a veces tenía una voz que en la época era, todavía tengo por ahí, corre alguien que me grabó cantando, que estaba Catherine Deneuve en Caracas, y Yves Montand, que hacía una película, cantando con Yves Montand Matilda, una canción australiana que cantaban, recuerdo bien de esas historias. Y ya comencé con mi voz, que en la época ya no la tengo, pero en la época todavía podía recordar tanto a Yves Montand, que decía: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes de jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus joli qu'aujourd'hui. Bueno, esto canté muchísimas en Argentina. En Argentina cantaba zambas, en Rusia cantaba en ruso como podía, en los barcos alemanes había, para la Alemania Oriental, por la República Democrática Alemana, subían muchos rusos, sabían el ruso y cantaba en ruso. Y les dejo así ya que hemos hablado de estrellas, hay una canción preciosa, romántica en ruso, que es una canción a la estrella: brilla, brilla mi estrella. No perdáis nunca de vista vuestra estrella. Gari, gari, moja zviezda. Zviezda es la estrella. Brilla, brilla mi estrella. Zviezda любви, приветная, ты у меня одна современная, другой не будет никогда. Gracias. Gracias, muchas gracias por la paciencia que tenéis conmigo. No busquéis nunca mis fotonovelas porque os van a entristecer. Bueno, queda tiempo para una última pregunta. Sí. Sí, hola. Primer de tot, moltes gràcies. Moltes gràcies. Que ha sigut superinteressant aquesta xerrada. I jo volia preguntar-te que davant aquesta crescuda exponencial dels partits d'extrema dreta arreu d'Europa, quina és la seva opinió sobre el seu argument, sobre l'argument dels partits d'extrema dreta, quan diuen defensar els valors occidentals i europeus per anar en contra de la immigració? Gràcies. Gracias a tú. Es precisamente muy pertinente la pregunta porque, claro, es la gran trampa. Sabes que en nuestra historia que yo defiendo y en nuestros valores, no me refiero precisamente, y están en nuestra historia, por eso el sentido crítico de la vida y de la historia para mí es fundamental, pues también está el nazismo, también está el fascismo, también están los excesos. Mira, pero incluso yo que soy heredero de la Ilustración, ya lo veis, sin duda, pero también cuidado los excesos de todas las revoluciones, también de la desmesura. La Revolución Francesa, Elisabeth Minet, yo documentaba mucho cuando estaba en Francia porque tenía que, como ya habéis visto, ganarme la vida en 20.000 cosas, de las que fueron a la guillotina. No todos los que fueron eran los que ellos llamaban los señoritos o los condes o los marqueses, fueron todas las muchachas que servían en las casas de los marqueses, fueron muchos sacerdotes y fue, por ejemplo, una tal Elisabeth Minet, una muchacha que era costurera y tenía en su casa unas estampas de la Virgen o no sé qué era. Y la llevaron a juicio y la condenaron a la guillotina
y la condenaron porque le preguntaron, ¿es que usted tenía imágenes de superchería en su casa, de una virgen o de algo que usted contaba? Y dijo, me dolería solo que me las hayan quitado, porque las oraciones las tengo dentro y las sé de memoria. Pero creo que los libros las dicen mejor. Esta idea era una idea, ya ven, también de barbarie en aquella vieja Francia, que solamente nos da la parte positiva, que fue la lucha contra la superchería, contra la injusticia, contra tantas cosas que se hicieron sin duda gracias a la Ilustración, pero no se hicieron de la manera nunca como había que haberlas hecho, evitando sangre, evitando injusticias, que siempre son los más débiles los que caen. Este mundo, por eso he dicho los débiles, este mundo que cuando ha visto llegar la emigración feroz, por ejemplo en Francia, cuando yo era joven, ya iba llegando, feroz quiero decir en el sentido de numeroso, por Dios, la emigración musulmana los condenaba a vivir en la banlieue, en los extrarradios, en la periferia, les daba a uno un telefonito, al otro les daba cualquier entretenimiento al muchacho, y si el muchacho no salía de Embelé y salía una gloria del fútbol, lo condenaba a vivir sin saber lo que era Europa, sin ilustrarse en Europa, sin una motivación, sin algo que respetase. El Islam significa la fe. He vivido en Marruecos, he vivido en Argelia, he vivido en Turquía, sé lo que siendo yo tenía vuestra edad. O sea, que no era como los ancianos que paseaban, que llegaban, y cuando me acercaba a la mezquita, venían los niños, era la educación que tenían, y me ofrecían agua, porque sus padres, sencillamente, en el Islam les había enseñado que la piedad, la caridad y la atención al que viene es una norma de justicia y una norma ideal. Eso es lo que ahora estos que se dicen que mantienen ideales europeos muy puros quieren negar a los que nos llegan como nosotros llegamos otros días a otras tierras. Por eso esta confusión me parece cruel y horrible. Que nadie levante la bandera de la justicia, de la libertad, en nombre de un desconocimiento de lo que es lo primero de todo, los valores, que no son los de la nacionalidad. Por eso he dicho que no soy nacionalista tampoco de estos de la bandera, de la pureza, porque como yo soy muy impuro, señores, no, si matan a los impuros van a cogerme a mí el primero. Entonces, no creo ni siquiera en la verdad, lamento porque respeto a todo el que crea, yo no creo en la verdad, creo en la realidad, creo en el ser humano, pero sí que creo en la hospitalidad, en el servicio, en la atención, en lo que he llamado la piedad o los budistas llaman la compasión. Y eso lo han tenido conmigo los pueblos donde he vivido y no se lo negaré nunca, ni con mi propia vida, a ningún ser humano. Por eso no puedo creer en ninguno de esos extremos, ni en los que hacían revolución pensando que matando a los marqueses se va a hacer un mundo más justo, ahí está el Gulag, ni los otros que pensaban que matando a los ricos o matando a los pobres o matando a los de color o matando a quien sea o a las mujeres, humillándolas y haciéndoles sufrir. No pertenezco a ese mundo. Mi mundo, afortunadamente, es más sencillo. Me ven, siempre procuro mantener mi atuendo como el de mis padres, ya les he contado, el de mi abuelo. No tengo ninguna propiedad, no tengo coche, vivo de alquiler. He vivido siempre así, me gano la vida con lo que hago y les estoy agradecidos a ustedes de escucharme. Gracias. Bueno, yo creo que muchas gracias, Mauricio, por esta lección que va más allá de lo académico, afortunadamente. Yo creo que la universidad, desafortunadamente, está en muchas ocasiones fuera del mundo real y tú nos has traído otra vez al mundo real, ¿no? Con esa sabiduría que realmente la llevas contigo, ¿no? En las cosas que dices. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Gracias por venir. Esto, si os interesa, ha estado grabado, con lo cual se pondrá en YouTube. Si alguien quiere volverlo a ver, sería posible. Y, bueno, si queréis hablar, creo que perdona, ¿tu nombre era, que no recuerdo? Sí, Sergio, eso. Sergio, si queréis hablar con Mauricio ahora, es la oportunidad, ¿vale? Venga, hasta ahora. Chao, chao. Gracias.